¿Y si las obras cumbre de la ciencia ficción no residieran en Netflix, ni en Prime, ni estuvieran ocultas tras 10 plataformas de pago diferentes? ¿Qué tal si algunas de las ideas más potentes, lúgubres y proféticas de su época se encontraran justo ahí, accesibles sin coste alguno, sepultadas en el olvido, aguardando a que un valiente se anime a presionar play? El relato de la ciencia ficción no fue forjado únicamente por las superproducciones de gran presupuesto. Al mismo tiempo que Hollywood se inclinaba por las recetas de éxito garantizado, existieron cintas que se atrevieron a explorar nuevos caminos, a provocar al espectador, a concebir porvenires que realmente infundían temor. Una gran parte de ellas tropezaron en taquilla, otras pasaron completamente desapercibidas, y unas cuantas llegaron antes de que el mundo estuviera listo. Sin embargo, el paso de los años les ha hecho justicia. En la actualidad, tras varias décadas, esas obras cinematográficas conservan toda su vigencia, y no se debe a la nostalgia, sino a que sus conceptos fundamentales continúan latiendo con fuerza. Finales del mundo en completo silencio, sociedades desvanecidas, asaltos que no se ven, la raza humana a un paso de la extinción. Y lo más asombroso de este asunto es que tienes la oportunidad de disfrutarlas en este preciso instante en YouTube, sin pagar nada. Te presentamos 10 tesoros cinematográficos de la ciencia ficción que transformaron el género y que en la actualidad aguardan pacientemente a ser encontradas de nuevo. Posición número 10. El último hombre sobre la Tierra, de 1964. Mucho antes de los zombies, antes de la serie The Walking Dead, e incluso previo al estreno de La Noche de los Muertos Vivientes, esta cinta ya había visto la luz. Un solitario Vincent Price deambula por las desoladas calles de Roma. No se escucha una banda sonora épica, no hay un atisbo de esperanza, únicamente reina el silencio. El último hombre sobre la Tierra es una adaptación de la novela Soy Leyenda, realizada mucho tiempo antes de que Hollywood la transformara en una saga millonaria, y lo logra con una brutalidad sorprendente. Price da vida a Robert Morgan, un individuo que parece ser inmune a una devastadora pandemia que ha transformado a casi toda la población en seres de hábitos nocturnos, de aspecto enfermizo y absolutamente desesperados. Con la luz del sol, sale a cazarlos. Cuando cae la noche, se atrinchera en su hogar y oye los golpes incesantes en su puerta. No estamos ante un héroe, sino frente a un superviviente completamente exhausto. Rodada en un riguroso blanco y negro, la cinta proyecta una atmósfera asfixiante, con un estilo que roza lo documental. La ciudad de Roma se transforma en un camposanto de proporciones gigantescas. Lo que la mantiene tan potente en la actualidad no son sus efectos especiales, sino su particular tono. El sentimiento de soledad, la monótona rutina y la carga psicológica que supone ser el único superviviente. La genética completa del cine postapocalíptico contemporáneo tiene su origen aquí. No se trata de una simple reliquia del pasado, es el punto de partida de todo el género. Puesto número 9. Terror en el espacio, de 1965. Y no se trata de una película convencional sobre vampiros, pero pueden estar seguros de que alguien le debe una enorme deuda de inspiración a esta cinta. El director Mario Bava fue capaz de construir una auténtica pesadilla cósmica, con unos recursos muy limitados y una creatividad desbordante. Un par de naves interestelares captan una llamada de socorro y descienden sobre un planeta envuelto en una densa niebla, con formaciones rocosas de aspecto imposible y un silencio sepulcral. Lo que descubren allí no es una forma de vida, sino un ente que busca poseerlos. Los miembros de la tripulación empiezan a actuar de un modo muy peculiar. Una fuerza desconocida se introduce en sus cuerpos. Una entidad los utiliza como recipientes. Mundos yermos, vestigios de culturas milenarias, esqueletos fosilizados de criaturas colosales, y uniformes espaciales que refulgen bajo una iluminación de colores imposibles. Todos esos elementos ya estaban presentes una década antes de la llegada de Alien. Bava utilizó principalmente humo, juegos de luces y unos escenarios minimalistas para forjar una ambientación etérea, casi propia de un sueño. No existen los efectos generados por ordenador, tan solo imaginación en estado puro. En su época, fue catalogada como simple cine de bajo presupuesto. Hoy en día, se considera una lección magistral sobre cómo generar horror cósmico a través de la sugestión. Se trata de ciencia ficción con tintes góticos, insólita, magnética y que continúa impactando al espectador. Posición número 8. La semilla del espacio, de 1962. Piensa por un momento que despiertas y te das cuenta de que la práctica totalidad de la población mundial ha perdido la vista. Ahora añade un elemento todavía más aterrador, unas plantas devoradoras de carne que tienen la capacidad de desplazarse y aniquilar.
La semilla del espacio parte de una premisa que podría parecer ridícula y la convierte en uno de los relatos de supervivencia con mayor influencia de todo el siglo XX. El detonante de todo es una espectacular lluvia de meteoros. Las personas observan el firmamento maravilladas, lo festejan y como consecuencia se quedan ciegas. A la mañana siguiente, la estructura social se desmorona por completo. Las urbes se sumen en el caos, la gente vaga desorientada y los trífidos progresan sin prisa. No les hace falta correr, tampoco tienen necesidad de gritar. Simplemente aguardan su momento. Esta película consigue plasmar una sensación profundamente perturbadora, la enorme fragilidad de nuestra civilización y la increíble velocidad con la que todo puede venirse abajo. Muchos años antes de la película, 28 días después, todos los elementos ya estaban presentes aquí. El desmoronamiento instantáneo, la batalla por los escasos recursos, la desconfianza generalizada y el peligro que acecha en cada esquina. Es posible que los efectos visuales parezcan anticuados hoy, pero el nivel de tensión se mantiene completamente intacto, ya que el verdadero terror no emana de la criatura, sino de observar cómo el mundo que conocíamos deja de existir. Llegamos al puesto número 7, La estrella silenciosa, de 1960. En la misma época en que Hollywood producía ciencia ficción cargada de paranoia anticomunista, al otro lado de Europa se estaba rodando algo radicalmente diferente. Esta película nos presenta una misión de carácter internacional con destino al planeta Venus, motivada por el hallazgo de un enigmático mensaje extraterrestre. Lo más fascinante del largometraje no reside únicamente en su argumento, sino en la perspectiva que adopta. En vez de centrarse en la sospecha y el conflicto bélico, la cinta aboga decididamente por la colaboración a escala mundial. Vemos a especialistas de diversas naciones uniendo sus esfuerzos por un bien común. Sin embargo, Venus no resulta ser el Edén esperado. Un equipo de exploradores se topa con las ruinas de una civilización que fue aniquilada por sus propios avances tecnológicos. Se trata de un aviso inequívoco y muy característico de la época de la Guerra Fría. En el apartado visual, la película es sumamente audaz. Nos presenta urbes futuristas, yermos extraterrestres y unos diseños que resultan asombrosos para el tiempo en que se hizo. La cinta fue mutilada, se le cambió el doblaje y fue alterada para su lanzamiento en Occidente, provocando que pasara prácticamente inadvertida. En la actualidad, es posible apreciarla por su verdadero valor, como una prueba fehaciente de que la ciencia ficción ha sido un fenómeno mundial desde siempre, un género que no solo reflexionaba sobre el porvenir, sino que también nos interpelaba directamente. En el puesto número 6, El increíble hombre menguante, de 1957, nos plantea una de las premisas más sencillas y a la vez más espeluznantes de la ciencia ficción en la era dorada. ¿Cómo reaccionarías si tu cuerpo comenzara a reducirse? No de manera súbita ni por arte de magia, sino de forma gradual y paulatina, sin que pudieras hacer nada para impedirlo. El increíble hombre menguante narra la peripecia de un individuo corriente que se ve envuelto en una misteriosa bruma que desencadena una consecuencia inimaginable. Su organismo inicia un proceso de encogimiento irreversible. Al comienzo, la situación es molesta. Después se vuelve degradante y finalmente letal. Lo que antes era un hogar corriente se convierte en un entorno adverso. Su propio gato se transforma en un cazador implacable. Un simple alfiler de costura pasa a ser una lanza y una araña se materializa en la peor de sus pesadillas. Sin embargo, esta cinta no ha trascendido únicamente por sus efectos especiales artesanales, que todavía hoy resultan impactantes, sino por el profundo significado que encierra. Aborda temas como la disolución de la identidad personal, la vulnerabilidad del hombre, el pavor a desvanecerse y la posición que ocupa el individuo dentro de un cosmos completamente impasible. Pero en lugar de sucumbir simplemente al pánico, el largometraje da un vuelco argumental sorprendente. El desenlace es de naturaleza filosófica, casi mística, una asimilación de la insignificancia del ser humano frente a una existencia que lo trasciende. Durante los años 50 se la consideró una excentricidad. En la actualidad está reconocida como una de las obras de ciencia ficción con mayor calado conceptual que se han filmado. No le hicieron falta seres de otros mundos, tan solo un interrogante devastador. ¿En quién te conviertes cuando el entorno deja de estar a tu medida? En la posición número 5, Viaje al séptimo planeta, de 1962. Un filme de temática espacial en el que el auténtico adversario reside en tu propia mente. Una tripulación de exploradores espaciales llega a la superficie de Urano y se encuentra con un hecho perturbador. Resulta que el planeta carece de una forma concreta. Este muta, se altera y proyecta los pensamientos de la tripulación. Cada uno de los parajes, de los seres vivos y de los peligros que surgen
proviene de sus más íntimos temores y anhelos. Viaje al séptimo planeta es un exponente de la ciencia ficción psicológica, bastante antes de que dicha etiqueta se popularizara. Aquí no encontraremos espectaculares combates ni las típicas invasiones. Lo que hay es sentimiento de culpa, traumas pasados, memorias soterradas en el subconsciente y una entidad extraterrestre que se nutre directamente de la psique humana. En su faceta visual resulta peculiar, desigual y con un aire casi escénico. Presenta unos efectos muy sencillos y unos decorados que se notan artificiales. Sin embargo, el concepto que la sustenta es de una potencia arrolladora. Muchísimas décadas antes de la llegada de Origen, este filme ya exploraba las realidades subjetivas, los universos forjados por la propia conciencia y el pavor interior como un agente de destrucción. En su momento fue desechada por considerarse ciencia ficción de bajo presupuesto. Actualmente, se la considera una creación visionaria, ciertamente imperfecta, pero muy audaz, ya que plantea una idea perturbadora. ¿Y si el cosmos en realidad no busca aniquilarnos, sino que nos fuerza a confrontar nuestros propios demonios internos? Puesto número 4. La creación de los humanoides, de 1962. Este es uno de los filmes más sosegados y a la vez más inquietantes de todo este listado. Tras un devastador conflicto atómico, la especie humana se encuentra al filo de la desaparición total. Para poder subsistir, diseña y construye humanoides, unos androides que son prácticamente idénticos a las personas, pero no para que sean sirvientes, sino para que sean sus sustitutos. La creación de los humanoides no es en absoluto una cinta de acción. Se trata más bien de una discusión filosófica que se presenta bajo la apariencia de una obra de ciencia ficción. Prácticamente toda la trama se desarrolla mediante conversaciones. El interrogante principal que plantea es devastador. Si una entidad artificial es capaz de razonar, experimentar emociones y tomar sus propias decisiones, ¿podemos seguir considerándolo una simple máquina? El suspense no se genera con detonaciones, sino del pavor de los seres humanos a quedarse anticuados, a ser sustituidos por sus creaciones y, en definitiva, a dejar de ser imprescindibles. Este filme pasó completamente desapercibido cuando se estrenó. Se le acusó de ser muy lento, excesivamente intelectual y bastante incómodo. Pero en la actualidad nos parece tremendamente premonitorio, ya que se adelanta a discusiones muy actuales sobre la inteligencia artificial, los posibles derechos que deberían tener las máquinas, la ética asociada a la creación de vida y el temor a perder nuestra hegemonía como especie. Décadas antes de la existencia de Blade Runner, muchísimo antes de que llegara Westworld, esta cinta ya estaba planteando qué es lo que nos define como humanos, en un mundo donde lo humano se puede manufacturar. En el tercer puesto, Batalla más allá del sol, del año 1962. Una cinta que, en esencia, son dos largometrajes distintos, luchando por el control dentro de una misma obra. Batalla más allá del sol nació originalmente como una realización de la Unión Soviética, titulada Nebo Soviet, que era un relato formal sobre la exploración del espacio, la colaboración en el ámbito científico y el porvenir de nuestra especie lejos del planeta Tierra. Sin embargo, en el momento en que la cinta aterrizó en los Estados Unidos, las cosas sufrieron un cambio radical. El famoso productor Roger Corman adquirió los derechos de distribución y le encomendó a un muy joven Francis Ford Coppola la tarea de se adaptó al mercado americano. El producto final fue una curiosa mezcla, un híbrido que combinaba la ciencia ficción con tintes idealistas y el cine de criaturas gigantes, propio de los autocines de la época. Para ello, se incorporaron escenas inéditas, diálogos reescritos y una secuencia que resultaba totalmente disparatada. Monstruos extraterrestres colosales, combatiendo unos contra otros en mitad del cosmos. Lo más sorprendente es que, pese a semejante desorden narrativo, la película logra funcionar como un valioso testimonio histórico. En ella se aprecian dos concepciones muy distintas de la ciencia ficción entrando en colisión directa. Por un lado, la soviética, esperanzadora y con un enfoque comunitario. Por otro, la americana, más centrada en el amarillismo y el espectáculo. Actualmente, Battle Beyond the Sun se puede apreciar como una curiosidad cinematográfica realmente cautivadora, y no únicamente por lo que vemos en la pantalla, sino también por lo que nos desvela sobre la manera en que el cine se remontaba, se alteraba y se adaptaba a las exigencias de cada mercado. Ciertamente no es una película refinada, ni tiene una trama consistente, pero es la esencia pura de la ciencia ficción, sin ningún tipo de adorno. Puesto número 2. This Island Earth, de 1955. Una cinta que durante mucho tiempo fue catalogada como cine camp,
hasta el momento en que una gran parte del público comprendió que en realidad contenía mucho más valor. La trama de This Island Earth nos presenta a un equipo de científicos que han sido seleccionados para participar en un enigmático proyecto de alta tecnología. Gradualmente, van desvelando la auténtica realidad. Están siendo manipulados por una sociedad extraterrestre que se encuentra al borde del colapso. Son llevados al planeta Metaluna, un lugar asolado por un conflicto bélico interminable, donde el conocimiento científico ya no ofrece salvación, simplemente retrasa un final que no se puede evitar. Desde el punto de vista estético, fue una obra pionera para su tiempo. Presentaba unos colores vibrantes, aparatos inverosímiles y seres tan emblemáticos como el mutante de Metaluna. A lo largo de varias décadas, esta película fue objeto de burlas, especialmente por parte de programas como Mystery Science Theater 3000. Sin embargo, si la observamos en la actualidad, la cinta resulta ser asombrosamente profunda. Aborda temas como culturas al límite de su existencia, conflictos que nunca terminan y el uso de la tecnología como una medida desesperada, junto con la angustia de no tener claro cuál es el momento de abandonar. Tras la apariencia de sus peculiares disfraces, This Island Earth nos formula un interrogante bastante perturbador. ¿Tiene algún sentido seguir existiendo cuando ya no hay nada por lo que luchar? Se trata de una joya infravalorada que realmente merece ser apreciada sin ningún tipo de sarcasmo. En el puesto número 1 tenemos Assignment Outer Space, del año 1960, una propuesta de ciencia ficción que carece por completo de heroicidad. No hay personajes legendarios ni momentos de gloria. Assignment Outer Space nos presenta el cosmos tal y como sería en la realidad. Una rutina de trabajo, protocolos, fallos humanos y elecciones complejas. La trama se centra en un reportero que cubre misiones espaciales ordinarias, hasta que termina involucrado en una emergencia de escala planetaria. Resulta que un satélite que ha perdido el control está a punto de colisionar contra nuestro planeta. En esta película no encontraremos combates grandiosos ni tampoco arengas pomposas. Lo que sí hay son discusiones, incertidumbre y un gran sentido del deber. Aunque es sencilla en su apartado visual, la cinta es muy creativa y emplea miniaturas, efectos artesanales y decorados claustrofóbicos para generar una atmósfera de autenticidad que fue verdaderamente vanguardista para su momento. Mucho tiempo antes de 2001 o de Solaris, esta película, Assignment Outer Space, ya concebía el espacio como un entorno administrativo, impersonal, pero a la vez intensamente humano. No se le prestó atención, pasó completamente inadvertida. Sin embargo, en la actualidad se la reconoce como una obra fundamental de la ciencia ficción europea más reflexiva, en la que el peligro principal no proviene de los extraterrestres, sino de las elecciones que tomamos. Un cine de ciencia ficción que ha estado siempre ahí, delante de nuestros ojos. Estas cintas no se encuentran en la sombra por su falta de calidad, sino porque se atrevieron a ser diferentes, porque simplemente no se ajustaban a los moldes establecidos, porque planteaban cuestiones perturbadoras y porque proyectaban porvenires que resultaban difíciles de asimilar. Al mismo tiempo que las grandes productoras invertían en éxitos garantizados, estos relatos adentraban en el derrumbe paulatino, el aislamiento total, la vulnerabilidad del ser humano, el temor a la extinción y el vínculo arriesgado que existe entre el conocimiento científico y el poder. Sorprendentemente, en la actualidad una gran parte de estas obras se pueden ver sin coste alguno, al margen de los algoritmos, sin necesidad de suscripciones, sin el barullo habitual, solamente cine en estado puro, conceptos interesantes y el momento perfecto para volver a ellas. Porque la auténtica ciencia ficción nunca pasa de moda, simplemente aguarda pacientemente a que un nuevo espectador la observe con detenimiento. Es tu turno. ¿Por cuál de estas pequeñas obras maestras te vas a decidir para empezar? ¿Sabías de la existencia de alguna de ellas? ¿O ha sido toda una sorpresa encontrarlas? Y no lo olvides, en ocasiones, el mejor cine no está oculto, simplemente ha estado aguardando a que alguien se tomara la molestia de encontrarlo.